Hola chicos, les saluda el profesor Marco Campos y en esta ocasión para poder explicarles el interesante tema que complementa lo que ya vimos la semana anterior acerca de las aplicaciones de la congruencia. Recordando que la semana pasada vimos justamente qué era la congruencia de triángulos, cuáles son los casos de congruencia. Esta vez vamos a aplicar, es decir, vamos a deducir algunas conclusiones a las cuales podemos llegar utilizando los casos de congruencia, pero de manera directa, utilizando algunos teoremas que son muy interesantes y que lo vamos a ver como parte de la teoría de este tema. Bien chicos, de cuarto año de secundaria, acompáñenme a ver entonces esta importante información y sobre todo estén atentos porque al final les dejo unas preguntas para que puedan reforzar su aprendizaje. Y bien, bueno, lo que fácilmente cae por su propio peso sería cuáles son las aplicaciones de la congruencia de triángulos. Pues bien, en esta sesión vamos a estudiar sobre todo 4 teoremas que son consecuencia directa de la congruencia de triángulos. El primer teorema es el teorema de la bisectriz y tiene que ver con lo siguiente. Todo punto de la bisectriz de un ángulo equidista de los lados que forman dicho ángulo. Ustedes observan acá el rayo OP, ¿no es cierto? Este rayo OP está bisecando al ángulo AOB, es decir, acá tenemos una bisectriz. OP es una bisectriz. Y si nosotros tomamos un punto cualquiera P y sacamos las distancias hacia la recta o el rayo OB y también sacamos la distancia hacia el rayo OA, entonces deducimos que esas distancias son iguales. Eso es lo que podemos concluir del análisis del teorema de la bisectriz. Que estas dos distancias a ambos lados de los lados que han generado el ángulo son equivalentes. Y miren, quisiera que ustedes lo entiendan de esta manera. Vamos a anotar acá en la pantalla. Miren chicos, estos dos triángulos que ustedes están observando son triángulos que son congruentes. ¿Y cómo podemos decir que lo son? Bueno, al decir que es acá una bisectriz y acá es 90 grados, suponemos que este ángulo también va a ser el mismo, ¿no es cierto? Vamos a colocarle un texto aquí. Digamos que este angulito es X. Ahí está. Porque acá es 90, alfa y X. Pregunta, ¿en el triángulo que está aquí abajo también significa que también tendría aquí un ángulo X, ¿no es cierto? Porque se trata de un triángulo rectángulo muy semejante al anterior. Entonces, tengo aquí dos triángulos y que además, ahí está, están compartiendo un lado en común. Vamos a colocarle otro arito. Ahí está. Ese lado que ven ustedes, OP, es un lado en común para el triángulo de arriba y el triángulo de abajo. Y esos dos triángulos también comparten algo más. Alfa y X. Alfa y X. Y tienen un lado en el medio. Entonces, ¿eso no les parece conocido? Es el caso ALA. Es decir, los dos triángulos van a ser congruentes. Y si son congruentes, significa que esta distancia D tiene que repetirse aquí también como D. Y no solamente eso, OA va a ser igual a OB. Esa es la conclusión que aparece acá en la parte final. ¿Bacán? Entonces, ahí tenemos el teorema de la bisectriz. Digamos, el teorema de la mediatriz. Este interesante teorema nos dice que todo punto de la mediatriz de un segmento equidista de los extremos. Por definición sabemos que la mediatriz intersecta por su punto medio a un segmento y de manera perpendicular. Entonces podemos tomar la misma idea del caso anterior y si acá tenemos un punto que equidista de los dos extremos,
significa que esos dos triángulos van a ser triángulos congruentes. ¿Ok? Y es más, la congruencia de los dos triángulos hace que esos dos segmentos tengan la misma medida. Y bueno, ¿por qué razón? Justamente estamos observando que tienen un ángulo en común y tienen también un lado en común, ¿correcto? De manera que PA es igual a PB. Ahora, acá hay una conclusión interesante que no lo dice directamente el teorema. El teorema dice que cualquier punto equidista de los extremos del segmento AB. Pero, vamos a ver acá, la mediatriz nos permite formar, que ustedes observan, dos triángulos que son congruentes. Aquí tenemos los dos triángulos. Y que unidos, es decir, uno solo, forman un triángulo que se denomina isósceles. ¿Por qué? Porque va a venir a tener dos lados iguales. Y además la altura es perpendicular justamente en ese lado. Entonces, aquí tengo una interesante conclusión de que el triángulo que se forma total es un triángulo isósceles, ¿ok? Nos va a servir para cuando tengamos que resolver más adelante algunas preguntas. ¿Ok? Borramos los dibujos hechos para pasar a la siguiente diapositiva. Y bien, nos quedan dos aplicaciones más. El teorema de la base media. En todo triángulo, la base media es paralela a la base y su longitud es la mitad de dicha base. Y bien, en este teorema, como su nombre lo indica, base media. Para indicar la base media significa que tenemos que reconocer quién es la base. Vamos a reconocerlo aquí, colocándole un texto. A ver, observen por favor acá. Ya, esta va a ser considerada la base. En el triángulo ABC, la parte inferior. ¿Ok? Esta es la base, AC. Entonces, si acá observamos que M es punto medio, porque acá dice M y M, y esta N mayúscula es un punto medio. Entonces, el segmento MN, como está uniendo los puntos medios de los lados laterales, esta es considerada la base media. Ahí está. Esa es la base media. Entonces, la base media, por definición, vendría a ser la mitad de la base total. Pero para que pueda cumplirse esa condición, tiene que ser la unión de los puntos medios de los lados colindantes. Y ojo, acá hay otra observación también. En una base media, los segmentos que se han formado, MN y AC, resultan ser paralelos entre sí. Lo cual es muy interesante porque nos permite colocar ángulos y correspondientes que podrían ser aquí iguales. Muy bien, chicos. Y por último, una interesantísima aplicación de la congruencia de triángulos es acerca de la mediana relativa a la hipotenusa. La mediana relativa a la hipotenusa, que vendría a ser acá BM, a ver si lo estamos observando en el cursor. Esta mediana significaría que este segmento tiene que ser igual a este segmento. ¿Por qué? Porque supuestamente BM es la mediana. ¿Ok? Ahí está. Claro. O sea, BM es la mediana y la mediana va a dividir al lado opuesto en el punto medio. Por eso que acá coloco bolita y bolita. Ahora, ¿cuál es el teorema en sí? El teorema es que la mediana también vendría a ser bolita. Ese es el teorema. Es decir, los tres segmentos determinados son iguales en medida. Cada uno mide B, B, B. Eso nos permite también hacer otras conclusiones adicionales.
por ejemplo, que se han formado dos triángulos isósceles. Y eso no se dan cuenta, ¿ya ven? Acá, por ejemplo, tenemos un triángulo isósceles que podríamos decir que este ángulo es X. Y el ángulo en la parte superior también sería X. ¿Por qué? Porque es un triángulo isósceles. Y acá podríamos decir que es Y. Y por acá abajito también diríamos que es un ángulo Y. Porque se trata de dos triángulos isósceles formados al trazar la mediana relativa a la hipotenusa en un triángulo rectángulo. Muy bien. Borremos los dibujos para pasar a la siguiente diapositiva. Bien, chicos, ahora sí, hemos llegado a la parte práctica. En este caso, vamos a hacer una variante. Los ejercicios los he colocado de manera propuesta. ¿Por qué? Porque los vamos a desarrollar atrás, en la pizarra, así como lo escuchan. Así que, atentos, chicos, entonces a la explicación. Vamos a ir mágicamente hacia atrás en la pizarrita en este momento. Bien, chicos, ya estamos aquí. Vamos a resolver entonces el primer ejercicio que dice: en un triángulo ABC, la mediatriz de AB intersecta a AC en D. Si AD es igual a CB y la medida del ángulo BAC es 30 grados, calcule la medida del ángulo ACB. Bueno, como empieza el problema diciendo en un triángulo ABC, entonces hay que dibujar el triángulo. Nos vamos a colocar convenientemente acá la regla. Y vamos a dibujar un triángulo que tenga el lado AB de mayor medida que el lado BC, ¿ok? A ver, entonces colocamos por aquí un triángulo de esas características. Ahí está. Listo. Y por acá cerramos en el vértice C. Listo. Ya tenemos al triángulo ABC. Aquí tendríamos el vértice A. Acá tendríamos al vértice B. Y por acá tendríamos al vértice C. Bien. Ahora, dice la mediatriz de AB. Entonces, al lado AB le sacamos la mediatriz. Recordamos que la mediatriz vendría a ser una línea recta que divide al lado en dos partes iguales. Entonces, aquí trazamos. Ahí está la mediatriz. Vamos a colocar, esta es una recta L. Y como dice que es mediatriz, ya les había dicho hace un ratito, acá sería 90 grados. ¿Y qué más? También diríamos que estos dos segmentos van a tener la misma longitud. ¿Estamos de acuerdo? Bien, dice que la mediatriz de AB, esta mediatriz, intersecta a AC en el punto D. Entonces, aquí, este punto sería el punto D. Si AD es igual a CB, es decir, esto sería bolita, y acá también sería bolita, ¿ok? Ahí está. Estos dos segmentos son iguales. Y además, la medida del ángulo BAC. ¿Dónde está la medida del ángulo BAC? BAC. Es decir, en este vértice, el ángulo ¿cuánto mide? 30 grados. Calcule la medida del ángulo ACB, es decir, ese ángulo. X. ¿Cuánto será? Vamos a ver, vamos a analizar. Bien, chicos, entonces el problema va a consistir en utilizar
el teorema de la mediatriz. Recuerdan que una de las consecuencias del teorema de la mediatriz era que me permite formar un triángulo isósceles, ¿recuerdan? Entonces, para eso voy a tener que completar desde el vértice B, donde acá intersectaba al lado AC, miren, esta es la mediatriz. Si nosotros completamos aquí, ahí está, si nosotros completamos esta línea, ahí está, chicos, miren, observen, si nosotros completamos esta línea hasta acá, entonces deducimos que este segmento BD va a tener la misma longitud que este de aquí. ¿Por qué? Porque por el teorema de la mediatriz se forman dos triángulos que tienen que ser congruentes. Acá también sería 90, por ejemplo. Entonces, estas dos medidas van a tener que ser iguales. Y además, como son medidas iguales, significa que también tengo dos ángulos iguales. Si acá es 30, en este otro vértice, aquí, ¿qué ángulo tendría que ser? Tendría que ser también 30 grados. ¿Por qué? Porque tenemos un triángulo isósceles ADB. Estos ángulos tienen que ser iguales. Ahora, ¿recuerdan ustedes la propiedad del ángulo exterior? 30 más 30 me tiene que dar este angulito de acá, que tiene que ser 60 grados. Y chicos, hemos llegado al final prácticamente. ¿Se dan cuenta que esos dos lados son equivalentes, son iguales? ¿Qué significa eso? Significa que estamos ante un triángulo, aquí. Bueno, vamos a colocarlo así. Esto vendría a ser un triángulo isósceles. ¿Por qué? Porque tenemos dos lados iguales. Y en el triángulo isósceles no solamente hay dos lados iguales, los ángulos también, ¿cómo tienen que ser? Iguales. Por lo tanto, deducimos que el valor de X debe ser igual a 60 grados. Pero recuerden que la pregunta nunca decía X, la pregunta decía, calcule la medida del ángulo ACB. Entonces, la medida del ángulo ACB es igual a 60 grados. Y esa sería la solución final. ¿Se entendió? Y bien, chicos, esa fue la solución del ejercicio número 1. Les he compartido solamente el primer ejercicio porque para los demás les voy a invitar a que puedan ingresar a la dirección que les estoy dejando aquí en la diapositiva. Aquí van a poder encontrar el resto de los ejercicios resueltos, todos y cada uno de ellos. Y bien, a partir, bueno, como demora bastante estar explicando el ejercicio en pizarra, como ya van a ver, he querido convenir hacer ese tipo de cuestión novedosa para ustedes, explicarlos en pizarra y ya no tan directamente aquí en el PowerPoint. Pero bueno, vamos a ver, vamos a variar de ahora en adelante, alternando las soluciones tanto en diapositivas como también en pizarra. Bien, chicos, les dejo estas preguntas para que puedan ustedes intentar resolver a partir de lo que he resuelto en el YouTube, en pizarra. Vean esas preguntas resueltas y luego intentan resolver a manera de aprendizaje significativo esa serie de preguntas, que seguramente cuando tengamos clases virtuales a través de la plataforma Zoom, vamos a poder corroborar su efectividad. Muchas gracias, chicos, y felicitaciones por siempre esforzarse y estar atentos a lo que yo les brindo semana a semana. No olviden que el resto de las preguntas que faltan resolver están dentro de ese link. También voy a incluir el link en la guía virtual para que puedan dirigirse directamente a esa dirección. Muchas gracias una vez más y cuídense. Nos vemos hasta la próxima sesión. Bye.